Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo este video. Pues hoy vamos a hablar de lo que es instalaciones eléctricas industriales. Ya anteriormente habíamos hablado de lo que es el equipo de protección o equipo utilizado en las instalaciones eléctricas y vamos a hablar un poco de algunas características propiamente de las instalaciones eléctricas industriales. Bien, entonces siempre es importante tener un concepto o conocer una definición sobre, en este caso, una instalación eléctrica. Entonces, una instalación eléctrica es un conjunto de elementos que permite transportar, distribuir la energía eléctrica desde la fuente de generación hasta los equipos que hacen uso de ella. Que es el ejemplo es nuestro ejemplo de diario vivir. Nosotros consumimos energía eléctrica, ya sea para encender nuestra televisión, para cargar nuestro teléfono, para cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una instalación, nosotros dependemos de una instalación eléctrica. Obviamente hay niveles de instalación eléctrica. Desde que se genera hasta donde se distribuye es un tipo de instalación eléctrica. Y en este caso la instalación eléctrica que hay internamente en nuestro hogar es otro tipo de instalación eléctrica. Entonces hay de niveles a niveles de instalaciones eléctricas que siempre deben cumplir un tipo de requisitos o en base a normativa para que pueda funcionar de manera óptima y obviamente garantice la seguridad de los usuarios. Entonces ahora, ¿cuáles son los objetivos de una instalación eléctrica? Son seguridad, confiabilidad, fácil operación, eficiencia, economía, flexibilidad y fácil mantenimiento. Toda instalación eléctrica, como les mencionaba anteriormente, debe garantizarnos la seguridad. ¿Y cómo es posible que una instalación no garantice seguridad? Siempre y cuando nuestra instalación haya sido construida con o en base a normativas de construcción eléctrica, entonces obviamente siempre va a ser segura, de la misma manera que siempre también va a ser confiable, siempre va a tener un nivel alto de confiabilidad. También va a depender de dónde estemos haciendo la instalación, debe ser de fácil operación, de tal manera que cualquier persona pueda manipular la instalación eléctrica. O en algunos casos que la instalación es algo mucho más compleja, igual eh, debe ser suficientemente fácil la operación como para que cualquier persona que haya recibido un entrenamiento básico de electricidad pueda hacer la operación. De la misma manera debe ser eficiente y debe estar encaminado un poco con la economía. La eficiencia tiene que ver un poco con la mejor relación costo-beneficio. En este caso, eso debe ser algo o debe ser una instalación que me brinde las mejores prestaciones, obviamente en relación a la parte económica, en relación a una mejor economía. Eso quiere decir que no necesariamente voy a comprar los materiales más baratos para que mi instalación sea eficiente. Generalmente, entre más caros es la indumentaria eléctrica, obviamente más eficiente tiende a ser. Pero en este caso aquí hay que buscar un equilibrio entre la eficiencia y la parte económica. Tampoco voy a instalar los materiales o la indumentaria más barata para que me salga económica la instalación, ¿verdad? No se trata de eso, se trata en este caso de tener lo mejor con una menor inversión, no con una mínima inversión, sino que con una menor inversión que me garantice en este caso la eficiencia en la instalación eléctrica. Debe ser flexible también en el sentido de que puede moverse o puede trasladarse de un lugar. En este caso, si hago una pequeña modificación internamente donde yo hice la instalación, debe ser flexible en el sentido de que yo pueda agregarle o quitarle o de repente moverla. De mover una instalación no es tan fácil, pero obviamente si previo al diseño o en el diseño se consideró la posibilidad de poderse mover o la posibilidad de poderse ampliar, entonces obviamente eso nos va a garantizar que en futuro tengamos obviamente flexibilidad sobre esta instalación. Y obviamente tiene que resultar en un fácil mantenimiento. Obviamente un fácil mantenimiento me va a garantizar que yo sin ninguna complejidad le vaya a dedicar mantenimiento a la instalación eléctrica. Toda instalación eléctrica requiere de un mantenimiento. Entonces, ¿qué se debe dar según sea la necesidad, ya sea en mayor o menor medida de tiempo?
Otros aspectos importantes son los factores de planificación de instalación eléctrica. Esto es importante a la hora de planificar o estructurar una instalación eléctrica. Lo primero que necesitamos nosotros es una estimación de carga. Necesitamos saber cuánta carga va a manejar esa instalación eléctrica. Partiendo de ese conocimiento, entonces nosotros eh, vamos y estimamos el tipo de instalación que debemos hacer. La demanda también. No voy a extenderme mucho aquí porque eso lo vamos a explicar más adelante. La demanda, que tiene que ver un poco quién me va a suministrar. El sistema de distribución, cómo voy a hacer la distribución internamente, localización del equipo, dónde voy a ubicar exactamente el equipo, los niveles de voltaje también, dependiendo del tipo de instalación, hay diferentes tipos de voltaje. El suministro de energía eléctrica también, quién me va a suministrar esa energía eléctrica. La generación, si en el caso voy a necesitar un sistema de generación aparte, o me dedico propiamente a la generación, y obviamente un diagrama unifilar, que más que todo es cómo va a estar configurado toda la indumentaria eléctrica propiamente en el sistema. Otro de los factores es el análisis de cortocircuito, que ya es un estudio bastante especializado que se hace a nivel ingenieril. El tipo de protección también, que es parte de diseño, se hace a nivel ingenieril. Expansiones futuras, en este caso esto va encaminado un poco con otros profesionales, ya sea ingenieros o arquitectos. En el caso de poder ver la posibilidad de ampliaciones futuras. En este caso, si tiene una nave industrial que de repente tiene tantos metros cuadrados, pero tiene todavía mucho más área constructiva, entonces idealmente se debe pensar que esta instalación eléctrica, así como es la instalación de obra gris, puede crecer. Entonces, si yo en la instalación eléctrica consideré una futura expansión, obviamente se va a hacer fácil hacer la expansión. Obviamente la seguridad que muchas veces va encaminada a proteger a los usuarios. Las comunicaciones, en este caso ya es comunicación cuando se está utilizando la instalación. Otro aspecto importante son los códigos y estándar, que te los mencionaba anteriormente, que deben de cumplirse tácitamente para que mi instalación eléctrica cumpla con todas las medidas de seguridad y obviamente todas las condiciones de funcionamiento. Y así también otros requerimientos que deben de tomarse en cuenta según cada instalación eléctrica. Con la estimación de carga les mencionaba que hay que tener un plano y en este caso partiendo de esa sección saber qué cargas son las que yo voy a instalar y así también su ubicación dentro de ese local para poder hacer un estimado de carga. Porque de repente si las cargas están muy largas, entonces hay que hacer un cálculo extra por lo que es caída de tensión. Entonces todas esas consideraciones deben de tomarse en cuenta a la hora de estimar la carga. Otro aspecto, otros factores, ya hablando extendidamente, es la demanda, que en este caso son la suma de todas las cargas, que será la potencia total conectada a la red. En este caso tiene que ver con cuánto yo le voy a exigir en este caso a quienes suministren la energía eléctrica, ya sea la N o la H en nuestro caso. Entonces, otro aspecto es importante son estos procesos, en este caso la carga de pico, la demanda máxima, el factor de demanda, el factor de divergencia, el factor de carga y las demandas coincidentes. Sí, rapidito voy a explicar cada una de ellas. La carga de pico en este caso tiene que ver con la carga que más me va a exigir corriente o energía en cierto instante de tiempo. En este caso que va a ser el máximo, que de repente puede provocarme una desestabilización en el sistema de alimentación. Otra también es la demanda máxima, en este caso, cuánto es lo que yo voy a exigir a la red en cierto momento. El factor de demanda tiene que ver también con, por ejemplo, tengo diferentes equipos y esos equipos, cada equipo independientemente me va a exigir una demanda. Entonces también tiene que ver un poco con el uso, porque obviamente hay cargas que yo no estoy utilizando siempre, pero igual son cargas que debo considerar. Otro es el factor de diversidad que tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de cargas que tenemos, si tenemos cargas solamente inductivas, si tenemos cargas capacitivas también que ayudan a corregir el factor de potencia, o en este caso también si tenemos cargas con dispositivos electrónicos que también tienen a provocar ciertos otros tipos de problemas, en este caso de distorsión.
en la alimentación que también hay que tomar en cuenta a la hora del diseño, porque puede generar muchos problemas serios incluso. Y también las demandas coincidentes, perdón, el factor de carga, que también tiene que ver con los tiempos de uso, y las demandas coincidentes, que como les decía anteriormente, es si yo voy a estar utilizando, cuántas máquinas voy a estar utilizando al mismo tiempo y obviamente cuál es la demanda que me exige cada una de esas máquinas. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de demandas coincidentes. Son cargas que van a coincidir en el mismo tiempo de operación. Eh, Dentro de los sistemas de distribución, podemos tener un sistema radial, un sistema con anillo, un sistema selectivo de secundario, un sistema selectivo de primario. Esto tiene más que todo que ver con cómo está distribuida la red eléctrica, ¿verdad? Entonces, más que todo de alimentación, no propiamente interna a nivel de la instalación, sino que tiene que ver más que todo con lo externo. Pero acá igual tiene que tener ciertas consideraciones porque me pueden garantizar sí o no ininterrumpidamente el servicio eléctrico. Entonces, partiendo de esa situación, siempre es importante considerar el sistema de distribución externo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto sí es un sistema radial, muy parecido al que tenemos, el que usamos nosotros en nuestra casa. Tenemos un sistema de alimentación y el sistema de alimentación se ramifica, en este caso, en cada una de estas ramas. De esta manera yo alimento una parte del circuito, alimento otra parte del circuito y así voy alimentando el circuito, que en este caso va a depender de que tenga alimentación en este punto. Tenga un sistema de distribución selectivo, en este caso tengo dos sistemas de alimentación y en el caso yo puedo seleccionar qué sistema me funciona. Por ejemplo, estos son interruptores de apertura, este también, este también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi maquinaria opere con esta carga, entonces lo que tengo que hacer es abrir este. Aquí tengo más cargas. Si quiero que estas cargas funcionen siempre con este sistema, entonces lo que hago es que cierro. Entonces, eso de seleccionar el secundario de alimentación, entonces me permite tener una flexibilidad a la hora de cómo querer conectarme. Aquí tenemos otro tipo de distribución de anillo, que esto es uno de los más convenientes, que me permite seleccionar cómo quiero alimentar mi sistema. Si se fijan, puedo alimentarme de aquí o puedo alimentar de acá. Y cómo alimento va a depender obviamente de cómo configure yo estos interruptores para poder alimentar mi sistema. Dependiendo cómo cierre estos interruptores, puedo permitir que se alimente ya sea con este circuito o con este otro segmento del circuito. Aquí tengo otra forma de distribución, que en este caso es selección del primario, que igual pues muy parecido a los anteriores. Igual yo selecciono cómo quiero estar alimentado y partiendo de ahí pues entonces voy a empezar a trabajar. Les decía que la localización del equipo tiene mucho que ver. En este caso tiene que partir de un estudio, ya sea con el arquitecto o ingeniero, de la ubicación no solamente de transformadores, sino que de otros equipos, para que esté ubicado de tal manera que los consumos o las demandas no se acrecenten tanto, o que de repente los calibres de conductor no aumenten tanto y tiende a alterar un poco los costos de diseño. También tenemos este otro aspecto que es el nivel de voltaje. Siempre es importante considerar el nivel de voltaje. Eh, a nivel comercial, bueno, a nivel de hogar se utiliza voltajes de 110-220 voltios. A nivel de comercio también se utiliza, de un comercio básico también se utiliza este de 110-220 voltios, pero según sean las exigencias o según sea el equipo que tengan en dicho comercio, entonces las exigencias de voltaje pueden cambiar, pueden ya ser 480 voltios o 277 voltios o 440 voltios, entonces todo eso puede cambiar de acuerdo a las exigencias del equipo. Y no digamos si estamos hablando de sistema industrial, que el sistema industrial tiene mucha más amplia gama de lo que son este tipo de elementos. Tenemos también lo que es el suministro de energía eléctrica. ¿Quién me va a suministrar energía eléctrica? Se suele tener más problemas cuando este tipo son instalaciones fuera del campo, porque esto, o fuera más bien del área urbana, porque estas puedo tener problemas por lo que es el sistema de distribución eléctrica. No estar cerca o que el voltaje sea demasiado alto.
Entonces debo de garantizar previamente que el voltaje de suministro que me va a suministrar, ya sea la N o la EH, sea el adecuado a lo que yo quiero, por un lado. Y por otro lado, si es un voltaje mucho más elevado, entonces acondicionar mi instalación de entrada para que pueda reducir los voltajes a los voltajes que yo quiero, con los que yo quiero trabajar. La generación en este caso es si vamos a trabajar o no vamos a trabajar con lo que es generación eléctrica externa. Entonces sí es importante siempre hacer las consideraciones porque a la hora de garantizar el suministro eléctrico, si no tengo tanta fidelidad, entonces obviamente tengo que tener mi propia generación. Y los diagramas unifilar que generalmente son más que todo de uso ingenieril y nosotros muchas veces no manejamos, bueno, como técnicos no se manejan muchas veces ciertas nomenclaturas que sí se manejan a nivel de ingeniería. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama típico unifilar que se manejan muchos conceptos. Por ejemplo, este es un generador, este es un transformador, este son interruptores de transferencia, estos son barras. Y así diferentes elementos que nos podemos encontrar en un diagrama unifilar que algunos son de maniobra, otros son propiamente de transformación, otros de generación, que al final se vuelve un poco irrelevante para el nivel de nosotros. Aquí tenemos este tipo de diagrama unifilar. Y aquí también tenemos otro tipo de análisis que le había explicado más o menos anteriormente, que igual eso no nos compete a nosotros como técnicos, pero que siempre es importante a la hora de realizar cualquier instalación eléctrica, y sobre todo si es industrial. El tipo de protección también, sobre todo si se manejan altas corrientes, entonces las posibilidades de un cortocircuito serán mucho mayores, y aparte de eso también que la empresa suministradora de energía puede penalizar si tenemos un cortocircuito de gran envergadura que puede ocasionar incluso que se caiga el sistema, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional. Entonces, por eso es importante que el nivel de diseño se maneje bien eso con respecto a la protección. Y también están las expansiones futuras, que como les mencionaba también anteriormente, que siempre es importante hacer las consideraciones de expansión para no tener problemas con hacer adaptaciones o readecuaciones, que pueden salir muy caras, sobre todo si no se consideraron las expansiones. Tenemos también lo que es la seguridad, en este caso seguridad personal. Tiene que ver más que todo con cómo se diseña el sistema eléctrico, de tal manera que nos ayuden o que contribuya a proteger, en este caso, a los usuarios. En este caso puede ser consistir en colocar rótulos, en colocar, por ejemplo, luces de emergencia y cualquier otro tipo de dispositivo o mecanismo que garantice o guarde la vida de los usuarios. Las comunicaciones, que en este caso están básicamente estructuradas por alarmas, sistemas de fuego, sistemas contra humo también, o comunicaciones internas, de tal manera que está un poco acoplado a lo que es sistemas de seguridad, que consiste en poder advertir a todo el personal de algún tipo de riesgo o en este caso de notificaciones de generales, por decirlo así, que pueden surgir internamente en la empresa. Y también tenemos lo que son los códigos estándares, que va a ser la próxima clase que vamos a ver. Tiene que ver con nuestros diseños, que estos diseños tienen que estar encaminados, a cumplir ya sea las ordenanzas o las disposiciones locales, ya sea de propiamente del municipio, del estado, no es nuestro caso, o de los departamentos o propiamente del país. O por lo menos, si no se tiene nomenclatura o códigos, como es en nuestro caso que nosotros no tenemos un código nacional, entonces trabajar encaminados a códigos ya sumamente comprobados como el NEP, que es el Código Eléctrico Nacional, pero de Estados Unidos, y algunos estándares que en este caso puede girar el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónico de Estados Unidos. Entonces, eso. Y también otros requerimientos que nos podamos encontrar en el camino. Entonces, estos son algunos de los factores importantes en una instalación eléctrica industriales. Espero puedan observar el video, leer, recapacitar, escuchar un poco y prepararse, en este caso, para la futura control de aprendizaje que tenemos para el próximo viernes. Buenas tardes.